Quedamos de complementar la clase de hoy con algunos temas fundamentales que no alcanzamos a tratar. El primero de ellos tiene que ver con la cola de una distribución. Si X es una variable aleatoria que está distribuida de acuerdo con alguna función de distribución acumulativa, entonces la cola de la distribución típicamente se refiere a esta cantidad, la probabilidad de que X sea mayor o igual a alguna cantidad. Eso se llama la cola de la distribución. O sea, cola como tail, no como queue. No es la fila, es la cola del perrito. Es lo que está allá, ¿cierto? Efectivamente, por ejemplo, una función de densidad de probabilidad podría ser algo así. Entonces, estamos hablando de esto, de la colita, de lo que está allá, de la cola en esta forma, tail. Y muchas veces uno quiere hacer estimaciones de la cola de la distribución cuando no conoce bien la distribución. A veces no nos es dado conocer la distribución, pero si tenemos un cierto número de muestras de la variable aleatoria, para igual 1 hasta n, no sé, por ejemplo, entonces a lo mejor son muy pocas muestras para poder hacer un estimado de la función de densidad de probabilidad, ¿cierto? Para la función de densidad de probabilidad necesitamos muchas muestras porque en cada uno de los intervalos en que dividamos el rango de la variable aleatoria debemos tener muchas muestras en cada intervalo. A lo mejor no tenemos tantos, o sea, tratar de estimar la función de densidad a partir de las muestras es difícil, pero muchas veces uno puede estimar entonces, por ejemplo, algo así. El promedio muestral, que como vimos es un buen estimador del valor medio, y tal vez podamos estimar algo así. Esto es para i desde 1 hasta n, y esto es para i desde 1 hasta n, xi menos x barra al cuadrado. Y ese sería un estimador de la varianza. A lo mejor tenemos un número suficiente de datos para hacer alguna estimación más o menos imprecisa o precisa del valor medio y la varianza. Para tratar de estimar la función de densidad de probabilidad, tal vez necesitemos muchas más muestras. Entonces, no conocemos esto, pero sí conocemos esto. En esos casos, existen algunas cotas que nos permiten hacer estimaciones de que, bueno, no sé cuánto valdrá, pero tengo cierta certeza de que será mayor a esto. Esa es la idea. Entonces vamos a ver algunas de esas cotas que son muy útiles para cuando en ingeniería hablamos de garantías de calidad de servicio, de garantías de desempeño, de garantías de seguridad. ¿Usted me asegura que esto no se va a dañar en los próximos tanto tiempo? Pues yo no se lo aseguro, pero le doy la probabilidad de 0.95 de que no se le va a dañar en los siguientes 10 días. Esos son tipos de garantías de desempeño en ingeniería que las podemos usar a partir de las cotas de la distribución. La primera cota es de un matemático ruso que se llama Markov. Y es bien simple. Suponemos que x es una variable no negativa. Por ejemplo, que es un retardo, que es una longitud, que es una medida de esas que no puede valer menos 3, que siempre vale un número positivo. Entonces, partimos de esta definición. ¿Cuál es el valor esperado de x? Bueno, la definición nos dice que es la integral de 0 a infinito, ¿cierto? De x por un diferencial de la función de distribución acumulativa. O sea, esto puede ser discreto, puede ser continuo. Si esto es la función de densidad por un delta x, pues esa es una integral común de Riemann. Ahí está expresada como sumatoria como integral de Riemann en términos de la integral de Lebesgue, la integral de Riemann-Stieltjes, si quiere. Bien, entonces, noten que integrar de 0 a infinito es lo mismo que integrar de 0 a y sumarle la integral de a infinito. ¿Cierto? Como la área es positiva, esto es mayor que 0, estos diferenciales siempre son mayores que 0 porque esta es una distribución acumulativa, es modo creciente, entonces esto es positivo. Y si esto es positivo, esto es mayor o igual a la integral desde a hasta infinito de x por df de x de x. ¿Cierto?
O sea que aquí tengo todos los valores desde a hasta infinito. Esos valores son todos mayores o iguales a todos. O sea que esto es mayor o igual a, si yo en vez de x pongo a, de a infinito de fx de x, de un diferencial de fx. ¿Pero esto qué es? Esta es la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor que a. O sea, esto es a por la probabilidad. Esta es la cola de la distribución. Esta es la cola de distribución evaluada en a. Y entonces, al comparar con esto, me queda que la probabilidad de que x sea mayor a es menor o igual al valor esperado de x sobre a. Esta es la cota de Markov. Es bien bonita, es bien chévere la cota de Markov. Si yo conozco el valor esperado de la variable, que normalmente me queda fácil de estimar, yo puedo dar ciertas garantías respecto a la ocurrencia o no ocurrencia de un evento poco probable. Y puedo dar cierta garantía, sin tener que conocer la distribución. Esa es la bondad, no necesito escribir la distribución. Si x es una variable no negativa, entonces esto siempre se cumplirá. Siempre, 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 siempre. Lo cual nos dice de cosas interesantes. Por ejemplo, la probabilidad de que x supere 10 veces su valor medio, no importa cuál sea la distribución, bueno, si la variable es no negativa, no importa cuál sea la distribución, eso siempre va a ser menor a 0.1. Y si quieres 100 veces mayor que su valor medio, eso siempre va a ser menor a 0.01. ¿Cierto? Chévere. Por supuesto, esto a veces no tiene sentido. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor a 0? Bueno, es menor que infinito. Sí, por supuesto, es 1. Y 1 es menor a infinito. Pues no va, ¿cierto? ¿O cuál es la probabilidad de que x supere al valor medio? Va a ser menor que 1. Pues sí, es que todas las probabilidades son menores o iguales a 1. Va a ser menor o igual a 1. Sí, todas las probabilidades son menores o iguales a 1, ¿cierto? O sea, como es una cota, puede no ser precisa. Y a veces nos da estas cosas, pues, que son ciertas, pero que no ayudan de nada. La probabilidad es menor que infinito, la probabilidad es menor que 1, pues eso no sirve de nada. Pero, por ejemplo, ya es interesante saber que cualquier variable aleatoria no negativa superará 10 veces su valor esperado con una probabilidad menor a 0.1. ¿Ya? Chévere. O sea que yo puedo empezar a utilizar esto como una herramienta de diseño para poder dar garantías de calidad de servicio en mis sistemas ingenierías. Ahorita vemos algún ejemplo, pero antes de ver el ejemplo, usemos esto para calcular otra cota, la cota de Chebyshev, que aunque no tiene que ver exactamente con una cola, sí tiene que ver con la expresión de las dos colas en los lados. Y es lo siguiente, puede que x ya no sea una variable no negativa, puede que sea negativa, pero esta variable, x menos el valor esperado de x al cuadrado, esa es una variable no negativa, ¿cierto? Es no negativa. Si fuera complejo sería el transpuesto al cuadrado, porque estos productos siempre es transpuesta por ella misma, y al transponer conjugamos. O sea, esto es no negativo, aunque sean complejos. Y, o sea, esto es real y no negativo. Entonces, listo, si esta no es negativo, aplica la desigualdad de Markov. Y la desigualdad de Markov, ¿qué dice? Que la probabilidad de que y sea mayor a es menor o igual al valor esperado de y. Pero el valor esperado de y es la varianza de x sobre a. Pongamos aquí en vez de a cuadrado para ponerlo en unos términos bonitos. Es exactamente esto, ¿cierto? Porque esta variable es no negativa, aplica la desigualdad de Markov. Esto es por Markov, por la desigualdad de Markov. Pero ¿esto qué es? Esto es la probabilidad de que x menos el valor esperado de x al cuadrado. Si le saco raíces cuadradas y escojo el valor positivo, estoy hablando de que de que x menos el valor esperado de x sea mayor a, aquí le saqué también raíz cuadrada, ¿cierto? Estos son todos positivos, pues aquí escogí el valor positivo, esto es mayor que a, ¿cierto? Es la raíz cuadrada de x menos c de x al cuadrado, escojo su valor positivo.
Pues esto es menor o igual a la varianza de x sobre a cuadrado. Y esto se llama la desigualdad de Chebyshev o la cota de Chebyshev. Es bien bonita porque ahora nos habla es de la varianza, ¿cierto? Aquí tenemos entonces la media, aquí tenemos la varianza. Es bien chévere esta cota. Estas cotas nos dan herramientas de diseño, o sea, puede que no conozcamos la distribución, pero si conocemos la media y la varianza, podemos empezar a hacer, por lo menos, a hacer diseños que den garantías de calidad de servicio. ¿Cuán probable es que te desvíes del valor promedio? Bueno, dame este valor y yo te digo un límite, una cota para esa probabilidad. Y si esta cota la hago suficientemente pequeña, entonces nuestro diseño está bastante bien hecho, ¿cierto? Está bien hecho. Doy garantías probabilísticas de calidad de servicio. Chévere. O de desempeño, o de seguridad, o de economía, o todos los criterios de ingeniería que necesitamos. Hay una un poquito más elaborada y mucho más poderosa. Es lo siguiente, fijémonos que si esta es la función u de x menos a, que vale 1 si x menos a es mayor a 0, y vale 0 si x menos a es menor o igual a 0, ¿cierto? O sea, aquí está a, y esto vale 1. Esa es la función paso unitario, escalón unitario, que vale 1 a partir de 0 y vale 0 antes de 0. Entonces, cuando evalúen x menos a, el paso es acá. Pero ahora consideremos esta otra función, que es la función e a la s a, e a la s x, perdón, e a la s x menos a. ¿Cierto? Entonces, cuando x es igual a a, esto es e a la 0, que es 1. Y antes y después de eso, esta es mayor a esta. O sea, esta es una verdad. E a la s x menos a es mayor o igual a u de x menos a para todo s mayor a 0. Para todo s mayor a 0. Por supuesto, si s es menor que 0, esto sería así. Y aquí sería mayor y aquí sería menor. Pero listo, esta es una verdad, ¿cierto? Ahora veamos esto. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor a a? Bueno, es la integral de a infinito por un diferencial de f de x. Pero esto es la... Sí, creo que lo estoy haciendo bien, sí. Esto es la integral de menos infinito a infinito de u de x menos a por df de x, ¿cierto? Cuando x sea menor que a, esto es 0. Cuando x sea mayor o igual a a, esto es 1. O sea, son exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que esta función siempre será mayor o igual a esta. O sea, esto es mayor o igual a la integral entre menos infinito a infinito de e a la s x menos a por un diferencial de f de x. Ah, qué interesante, qué interesante. Porque de aquí sale algo muy chévere, qué lástima que escogí un espacio aquí chiquitico en la esquina, debí haberlo hecho con un espacio más grande para mostrarles entonces con más claridad. Pero fíjense aquí qué pasa. Lo que tengo es que la probabilidad de que x sea mayor a, ¿cierto? Es mayor o igual. ¿Qué es esto? Aquí tengo un e a la menos e a la sx por e a la menos sa. E a la menos sa no tiene nada que ver con x. Y lo que me queda es e a la sx por este diferencial integrado para todos los x. Eso es el valor esperado de e a la sx. Y esto es válido para cualquier s mayor a 0. Entonces, en particular, la cola de la distribución, la probabilidad de que la aleatoria sea mayor a a, pues es mayor o igual. Esto es menor o igual, por supuesto. E a la sx es mayor, esto es menor o igual. Esto es menor o igual. ¿Cierto? Este es menor que este. Entonces como está dentro de la suma, siempre será menor. Esto es menor o igual. Esto es menor o igual a
busco el mínimo entre todos los s mayores a 0 de esta cantidad, e a la menos s por a, por el valor esperado de e a la sx. Parece raro, ¿cierto? Parece extraña esta cota, pero esta cota es muy poderosa. Esta cota es muy, pero muy poderosa. Se llama la cota de Chernoff. Todos son matemáticos rusos, por supuesto. Chernoff. Bueno, estoy usando B, no doble F. A veces aquí usan doble F para Markov, para Chebyshev, para Chernoff. A veces usan B minúscula. No importa. Lo cierto es que esta cota, con ella se construye teorías tan fundamentales en cuanto a los calidad de servicio, calidad de desempeño, calidad de seguridad, economía de un sistema ingenieril, que hay toda una teoría ingenieril alrededor de esta cota que se llama la teoría de las grandes desviaciones. Y con eso uno lo que hace es dar garantías de calidad de servicio, teoría de las grandes desviaciones, porque se trata de esto, ¿qué tanto me desvío de algún valor particular? Entonces, de las grandes. ¿Y por qué grandes? Porque es mayor a eso, desviaciones. Y esa es una teoría fundamental en ingeniería cuando hablamos de dar garantías de servicio, garantías de calidad, garantías de desempeño. La teoría de las grandes desviaciones que se basan en esta cota. Nosotros no vamos a ver mucho esta cota cuando se estudian redes de comunicaciones o cuando se estudian redes de distribución de energía, cuando se estudian muchas cosas. Esta cota es importante. Pero tal vez lo podemos dejar para un curso posterior, en el curso de calidad de servicio de Internet, creo que el curso de calidad de servicio de Internet en la maestría. No lo conozco, pero estoy absolutamente seguro que se basa en esta cota, porque toda la calidad de servicio de las comunicaciones se basa en la cota de Chernoff. Entonces, seguramente en el curso de calidad de servicio que se ofrece en la maestría se desarrolla con mucho cuidado esta cota, porque toda la teoría de la calidad de servicio en redes de comunicaciones está sobre esto. Sin embargo, podemos hacer algún par de ejemplitos sobre estas dos cotas que son bien interesantes. Pongámoslo por acá entonces. Escribamos aquí las cotas y entonces hacemos nuestros ejemplos. A ver, entonces la primera de Markov es que si x es una variable aleatoria no negativa, entonces la probabilidad de que x sea mayor a es menor o igual al valor esperado de x sobre a. En cualquier caso, esto es Markov. En cualquier caso, la probabilidad de que el valor absoluto de x menos e de x sea mayor a, esto es cuánto me desvío del valor promedio, es menor o igual a la varianza de x sobre a cuadrado. Esa es la cota de Chebyshev. Bueno, aquí hay otra cota, pero no la vamos a usar, entonces es la probabilidad de que x sea mayor a es menor o igual que el mínimo para cualquier s mayor de 0 de e a la menos s por a por el valor esperado de e a la sx. Esta es la de Chernoff. De este no vamos a hacer ejemplo hoy, Chernoff. Pero es una belleza, es una belleza. Eso, lo que logramos de criterios de diseño sin conocer distribuciones es muy lindo. Veamos un par de ejemplos chiquiticos como para notar de qué se trata. Y de hecho, para validar algunas cosas que hemos dicho en las clases anteriores. Primer ejemplo, supongamos que alguna variable positiva, un retardo. Los retardos siempre son positivos, ¿cierto? Un retardo nunca es negativo, a menos que llegues temprano. Pero no, aquí tú esperas algo y cuando llega pasó cierto tiempo. Y tú quieres que la probabilidad de que tu retardo, por ejemplo, sea mayor a 100 milisegundos, que sea muy pequeño, que no más de una vez cada 1000 veces, digamos. Tú quieres que ese retardo no sea más grande a 100 milisegundos por lo menos, a lo sumo, uno de cada 1000 eventos. Por ejemplo, esos son paquetes en una red de comunicación.
Entonces, cuando tú esperas tu paquete y no llega, puede pasar cierto tiempo adicional y ese retardo es el que estamos mirando. Si ese retardo supera los 100 milisegundos y es un paquete de voz de una conversación telefónica, de pronto ya no vale la pena reproducirlo. Pero si es menor a 100 milisegundos, de pronto vale la pena reproducirlo. Entonces, aquí estamos hablando del evento, ¿el paquete es reproducible o no? Y si perdemos más de un paquete de cada 1000, a lo mejor ya la calidad de la señal de voz se empieza a ver afectada. Entonces, ese es un requerimiento de desempeño. Quiero que no más de uno cada 1000 paquetes se demoren más de 100 milisegundos. Todos los demás paquetes, 999 de cada 1000 por lo menos, se deben demorar menos de 100 milisegundos o 100 milisegundos. Ese es un requerimiento de desempeño. Pero yo construí mi red y puedo hacer medidas, pero no tengo tantas medidas como para estimar la función de densidad de probabilidad y poder determinar esta cantidad así de precisa. Pero sí puedo mirar su valor medio estimándolo con algún estimador típico, por ejemplo, la suma de las muestras dividido el número de muestras. Entonces, ¿qué requerimiento tengo ahora en el promedio? ¿Cierto? Pues eso me lo da Markov. Si quiero que esto, quiere decir que E de X sobre 100 milisegundos debe ser menor o igual a 0.001. Entonces es suficiente con que el valor promedio del retardo, del delay, sea menor a 0.0001 a 100 microsegundos para garantizar que no más de 1 cada 1000 en promedio se van a demorar más de 100 milisegundos. ¿Cierto? O sea, si esto ocurre, tú puedes jurarle a tus clientes que te corten la cabeza si no, que la probabilidad de que tus paquetes se demoren más de 100 milisegundos no es mayor a 0.01001. Es suficiente con que tu promedio sea menor a 100 milisegundos, a 100 microsegundos, para que este evento se dé con una probabilidad menor a 1 cada 1000. Eso lo acabamos de demostrar. O sea, tú puedes firmar un contrato en donde dicen, si esto no es cierto, córtenme la cabeza. Fírmalo tranquilo que esto es cierto. Es así de simple, por la cota de Markov. Pero resulta que tú mediste el retardo y resultó que, no sé, el retardo fue 0.0002 milisegundos. Era 200 microsegundos. Entonces no puedes dar esta garantía. Esta garantía te exige que el retardo sea menor a 100 microsegundos, de acuerdo con Markov. Entonces vamos a hacer la garantía de acuerdo con Chebyshev. Porque con este valor promedio no puedes aplicar la cota de Markov. Seguramente todavía estarás muy por encima y la probabilidad todavía va a ser muy por debajo, pero la cota de Markov no te da ninguna garantía. La cota de Markov no te dice que tu retardo pueda ser mayor a 100 milisegundos solamente en una de cada 1000 veces, ¿no? Pueden ser más que eso, o sea, la cota de Markov no te garantiza nada. Seguramente estás todavía sobrado, pero como no puedes garantizar nada, entonces vamos a usar Chebyshev. Chebyshev, ¿qué nos dice? Que si el retardo es de 0.2, entonces Chebyshev nos dice que D menos 0.0002, para que esto sea mayor a algo, quiero que esto más 0.002 sea mayor a 100 milisegundos. Entonces pongamos aquí, o sea, 0.1. Pongamos aquí 0.0998. Ese. 0.0998. Verá que, por ejemplo, cuando D menos 0.02 sea mayor a esto, sin embargo absoluto, es porque D es mayor a 0.1, a 100 milisegundos. La otra posibilidad es que menos esto sea menor que menos esto, ¿cierto? Pero eso requiere que D sea negativo. Y como D es negativo, como D no puede ser negativo, entonces esto equivale a esta condición. Solo que ya está puesto aquí en términos de que le resté su valor promedio y calculo el valor absoluto. Entonces estoy aquí. Y esto me dice que es menor o igual a la varianza de D sobre 0.0998 al cuadrado. Es esto. Y como quiero que esto sea 0.001, lo que necesito entonces es, ahora que mi retardo es este, necesito es que la varianza sea menor o igual, ¿cierto? Si es menor, mejor. Pero si es igual a
0.001 por 0.0998 al cuadrado. O sea que la desviación estándar, la raíz de la varianza, debe ser menor a 0.0998, la raíz de esto, por la raíz de 0.001. Esto es 0.0. No, eso es 3 puntos y piquito, 3 puntos y piquito por algo menos de 0.1. Esto da como 3 punto algo milisegundos, 3.3, 3.2 milisegundos. ¿Cierto? Entonces, listo. ¿Cómo es la cosa? Tú quieres garantizar esta probabilidad. No conoces la distribución, pero si estás seguro que el promedio del retardo es menor a 0.1 milisegundos, puedes garantizarlo. Que te corten la cabeza si no. Listo. ¿Por qué lo puedes garantizar? Porque Markov te lo garantiza. Pero resulta que no. Que mediste el promedio de tu retardo, tienes 100 retardos y los promediaste, no es suficiente para calcular una distribución de probabilidad, pero te permite estimar un retardo promedio y te dio un poquito mayor de que necesitabas 0.1 milisegundo y te dio 0.2 milisegundos. Entonces no puedes aplicar esta cota. Pero ¿qué pasa? Si mides la varianza, si estimas la varianza y te da menor, si la desviación estándar te da menor a 3.2 milisegundos, vuelves a poder aprobar la cota, ahora ya no por Markov, sino por Chebyshev. Esa es. ¿Cierto? Chévere, de eso se trata. Esa es la idea de usar las cotas, poder hacer ese tipo de aproximaciones, de garantías. Estamos dando una garantía, ¿cierto? Seguro que si nuestra media es esta y nuestra varianza es esta, la probabilidad de superar los 100 milisegundos es muchísimo menor a esta, muchísimo. Pero por lo menos aquí ya tienes una garantía, una seguridad. Ya estás absolutamente seguro. Que te corten la cabeza, si no puedes firmar un contrato, no tienes ningún problema asegurando que eso va a ser así. ¿Por qué? Porque tu varianza es suficientemente pequeña. Aunque tu promedio es un poquito demasiado alto para la de Markov, tu varianza ya te permite usar la de Chebyshev. Y esa es la idea fundamental de estas cotas. Hagamos un ejemplito un poquito más cercano a lo que hemos hecho en esta clase, y es que nosotros discutimos cuál era el significado de la probabilidad. Y bueno, habían como 4 significados incompatibles, pero todos usando la misma teoría. Uno de ellos que decíamos que era muy significativo en ingeniería, es decir que la probabilidad es aproximadamente igual a la frecuencia relativa. Aproximadamente igual a la frecuencia relativa. Nosotros usamos la frecuencia relativa para estimar la probabilidad, ¿cierto? Nosotros transmitimos 1.000.000 de bits, vemos cuántos estaban errados, y la razón del número de errados sobre 1.000.000 le llamamos el bit error rate. Y el bit error rate después lo usamos como un número que implica la probabilidad de que un bit se dañe. Así somos nosotros los ingenieros, somos pragmáticos, muy pragmáticos, ¿cierto? Y entonces este es un concepto que nosotros lo interpretamos como eso, como probabilidad. Supongo que tenemos un evento que tiene probabilidad P. Desconocemos P, pero queremos estimarlo por la frecuencia relativa. ¿Cuántas repeticiones del experimento tenemos que hacer para asegurarnos que nuestro estimador sea suficientemente preciso? Miren lo que tenemos acá. Vamos a ver de qué se trata esto. Nosotros sabemos que la probabilidad de que en n repeticiones la frecuencia relativa me dé k éxitos, en cuyo caso mi estimador de la probabilidad sería k sobre n. Esto es exactamente una distribución binomial. Estoy haciendo n experimentos y estoy sumando en cuántos de ellos ocurrió el evento A, el cual ocurre con probabilidad P. Es n experimentos de Bernoulli. Hago el experimento, mire a ver si A ocurrió o no. Si A lo cuento como 1, si no ocurrió lo cuento como 0, y cuento la suma, y si me dan K, es porque en K de ellos, NK, todas las formas posibles de tener K, en K de ellos ocurrió el evento A, y en N menos K de ellos no ocurrió el evento A. ¿Cierto? Pero los K primeros, los K últimos, los K de la mitad,
los K medios primeros y los K medios últimos, cualquier forma de combinar K elementos entre los N posibles experimentos que hicimos. De los N que hicimos, en cada de ellos ocurre el evento A, cualquiera que haya sido el orden en que haya ocurrido. Esa es la distribución de probabilidad de la frecuencia relativa de un evento que tiene probabilidad A cuando lo repito N veces, cuando repito el experimento N veces. Entonces, de aquí notamos cosas interesantes, porque entonces sabemos que el valor esperado de Fn de A, el valor esperado de una variable binomial es N por P. Pero como estoy dividiendo por N, recuerden que el valor esperado de la constante por la relatoria es la constante por el valor esperado de la variable. Entonces es N por P sobre N, es P. Es lo que quiero estimar. El valor esperado es lo que quiero estimar. Eso en estadística se dice que este es un estimador unbiased, no polarizado, creo que es como se dice en español, unbiased, no polarizado. O sea, el valor esperado del estimador es lo que yo quiero estimar. Eso es una buena característica para un estimador. Vamos bien. Por otro lado, la varianza de la binomial es N por P por 1 menos P. ¿Cierto? N por P por 1 menos P. Pero cuando yo multiplico por una constante la variable aleatoria, entonces la varianza queda multiplicado por el cuadrado. O sea, es 1 sobre N cuadrado por N por P por 1 menos P. O sea, es P por 1 menos P sobre N. Esa es la varianza de la frecuencia relativa. Noten efectivamente que si N tiende a infinito, la varianza tiende a 0. Y si esta es la media y la varianza es 0, es porque ese es el estimador perfecto. O sea, lo único que tengo que hacer es hacer infinitos experimentos. Si hago infinitos experimentos, tengo el estimador perfecto porque la varianza se hace 0. ¿Cierto? Pero nunca voy a hacer infinitos experimentos. Entonces yo quiero hacer un número suficiente de experimentos para que mi estimador sea suficientemente aproximado hasta cierto grado de tolerancia que yo desee. Y fíjense lo que me dice esto. La cota de Chebyshev me dice que la probabilidad de que el valor absoluto de la frecuencia relativa menos la verdadera probabilidad del evento A, que sea mayor a epsilon tan pequeño como yo quiera, es menor o igual a la varianza P por 1 menos P sobre N por epsilon cuadrado. Chévere. Está interesante, pero eso está en función de P, no me interesa. Pero fíjense que P por 1 menos P, para todos los posibles valores de P, que es de 0 a 1, va de 0 a 1, y aquí en un medio, toma su valor básico, que es un cuarto. O sea que no me interesa cuánto valga P. La verdad es que esto es menor o igual a 1 sobre 4n epsilon cuadrado. Ahí está. Si yo a esto le digo delta, de hecho yo quiero que esta probabilidad sea muy chiquitica, ¿sí? Entonces cojo un delta. Entonces, dame un intervalo de aproximación y dame un nivel de aproximación, un nivel de confianza en que mi estimación es suficientemente correcta, y yo te digo cuántos experimentos tienes que hacer. Seguramente con mucho menos que estos experimentos, o sea, resulta que n es igual a 1 sobre 4 delta epsilon cuadrado. Ese es el número de experimentos que tienes que hacer para que la cota de Chebyshev te asegure que tu error es más pequeño, no es más grande que epsilon, con una probabilidad suficientemente alta. O sea, dame el epsilon y dame el delta, ¿cierto? O sea, fundamentalmente, ¿qué es lo que quiero decir? Hagámoslo un poquito más preciso. Fn de A menos P es menor que epsilon, es tan chiquito como yo quiera, y la probabilidad es mayor o igual a 1 menos delta, ¿cierto? O sea, este es el complemento de este, pues este es el complemento de este, 1 menos delta. Entonces, dame epsilon bien chiquitico y dame un delta bien chiquitico, y yo te digo cuántos experimentos tienes que hacer para obtener el resultado que deseas. No estamos tan mal. Cuando decíamos que nosotros íbamos a proponer que una interpretación de la probabilidad es el límite de la frecuencia relativa, de hecho, es tan buena esa interpretación que yo puedo
asegurar que puedo estar tan cerca como quiera, con una probabilidad tan alta como quiera. Solamente es hacer el número suficiente de experimentos. Y eso es todo. O sea, está bien, nos justificamos. Cuando decíamos que medir el bit error rate y después usarlo como si fuera la probabilidad, que eso era filosóficamente muy ecléctico, y el eclecticismo es, en términos éticos, visto de forma regular. No, para nosotros esto es perfecto. Esto que acabamos de hacer, la cota de Chebyshev, nos acaba de justificar perfectamente. ¿No conoces la probabilidad? Calcula la frecuencia relativa, que cualquier tolerancia al error, con cualquier nivel de estimación que tú desees, la puedes lograr con un número suficiente de experimentos, y eso te lo da la cota de Chebyshev, por ejemplo. Esa es la bondad de las cotas en las colas de una distribución. Otro tema interesante respecto a las colas de la distribución es la distinción entre las colas livianas y las colas pesadas. ¿A qué nos referimos? Fijémonos que, por ejemplo, si yo tengo una distribución uniforme, por ejemplo, entre A y B, esta es la función de densidad de probabilidad. ¿Cierto? El área de la curva es 1, es no negativa, bueno, es una función de distribución uniforme. La función de distribución acumulativa entonces es así. Aquí está B, esto es 1 y esto es 0. Y por supuesto entonces la cola de la distribución tiene esta forma. Decae muy rápidamente. Decae tan rápidamente que llega a 0 en el valor B. Es una cola liviana. Otras colas no llegan a 0, pero tienden a 0 muy rápidamente. Por ejemplo, con la función de distribución, por ejemplo, la exponencial. La exponencial, esto es así. Bueno, la cola de la distribución, la probabilidad de que x sea mayor a x, es exactamente igual a e a la menos lambda x, ¿cierto? O sea, esto es así. Si x es mayor a 0. Decae muy rápidamente, decae exponencialmente, ¿cierto? Si nosotros consideramos, por ejemplo, una gaussiana, por ejemplo, con media 0 y con varianza 1, la cola de la distribución está acotada como un medio de e a la menos x cuadrado cuando x es mayor a 0, mayor o igual a 0, ¿cierto? O sea, esa decae aún más rápidamente, esa decae como e a la menos x cuadrado, o sea, decae así, ¿cierto? Muy, muy rápidamente. Listo, estas colas son colas livianas, ¿cierto? Decaen exponencialmente. De hecho, si yo cojo e a la mu x y lo multiplico por la cola de la distribución, resulta que cuando x tienda a infinito, esto no es infinito, esto es más pequeño que infinito, porque esta decae muy rápidamente. Entonces habrán valores de mu para que estos decaigan más rápidamente. Entonces esto lo hace una cola liviana. Pero resulta que, y aquí está la definición, si yo tomo el límite cuando x tiende a infinito, le da la mu x para algún valor real mu, por la probabilidad por la cola de la distribución, y esto es infinito, para cualquier mu mayor a 0, quiere decir que esto está decayendo más lentamente que exponencial. Y si esto está decayendo más lentamente que exponencial, entonces a esto se le llama una distribución con cola pesada. Cola pesada. ¿Qué quiere decir? Los valores muy grandes tienen una probabilidad muy pequeña, por supuesto, pero esa probabilidad de pronto no es despreciable dada la magnitud del valor. Por ejemplo, si nosotros cogemos una distribución gaussiana, pues sí, chévere, está bien, la distribución gaussiana, sabemos que dentro de un sigma está como el 40%, bueno, hay unos porcentajes muy grandes, dentro de más o menos 6 sigmas está el 99.99999%. Y mu más o menos 6 sigmas, de hecho 4 sigmas ya es el 99.99% de todas las muestras. Entonces, las colas son muy livianas, tanto que los valores muy grandes tienen probabilidades tan chiquiticas que absolutamente son despreciables, no afectan para nada los fenómenos que estamos considerando. Por ejemplo,
un valor muy grande no me va a afectar el promedio, por ejemplo, ¿cierto? Son tan improbables que por más grandes que sean no van a pesar, no van a pesar. Las probabilidades son del orden de 10 a la menos 10 cuando hablamos de 10 sigmas más grandes que mu. Entonces, chévere, esas distribuciones son bonitas porque todo está concentrado alrededor de la media. Yo las llamaría con las livianas, yo le llamaría distribuciones mediocres, porque están cerca al promedio. Todo lo que está cerca al promedio es lo mediocre. Estas son distribuciones mediocres. Aquí en cambio tengo otro tipo de distribuciones. Por ejemplo, cuando la probabilidad de que x sea mayor a x es de la forma x a la menos a. Bueno, proporcional a x a la menos a. Eso es una cola pesada. Decae hiperbólicamente, no exponencialmente. Y eso implica situaciones interesantes. Por ejemplo, la distribución de Pareto tiene una función de densidad de probabilidad así. Esto es b sobre a. No, perdón. Esto es b sobre x a la a más 1 por a sobre b. Y esto es válido para x mayor a b. Esa es la distribución de Pareto. Pareto descubrió esta distribución a principios del siglo XX cuando estaba viendo cómo era la posesión de la tierra en Italia. Y encontraba, por ejemplo, que el 80% de la tierra pertenecía al 20% de la población. Ese tipo de relaciones son las colas pesadas. Son cuando los eventos muy grandes son pequeños, pero son los que más definen las cosas. ¿Qué pasa con esta distribución? Que la probabilidad de que x sea mayor a x es b sobre x a la a. B sobre x a la a. Es exactamente de esta forma hiperbólica de la que estamos hablando. Y esa es la distribución de Pareto. Por supuesto, esto es para x mayor a b. ¿Cierto? Es bien interesante. ¿Qué ocurre con esto? Yo creo que si vemos algunos ejemplos va a quedar claro de qué estamos hablando. Con una distribución gaussiana, entonces, todo está alrededor de la media. Todo está cercano a la media. Nunca vas a tener valores muy grandes a la media. Si ocurren valores lejos de la media, eso es tan, pero tan raro que seguramente tu muestra está contaminada por algún ruido. Le llamas un outlier y la ignoras, porque si tu distribución es gaussiana, eso no debió haber ocurrido. Son eventos que ocurren con probabilidad 10 a la menos 20, 10 a la menos 30. Eso ocurre una vez cada 100.000 millones de años. Eso no lo debemos tener en cuenta. Eso no esperamos que ocurra. Pero no todas las tareas aleatorias de interés en ingeniería hoy son así. Hay muchos ejemplos muy interesantes. Mencionábamos esta mañana los dinosaurios. ¿Qué le interesa a los dinosaurios? El tamaño de los meteoritos que caen en la Tierra. La gran mayoría de meteoritos que caen en la Tierra son microscópicos. Estamos bombardeados por meteoritos. Listo. Pero hay algunos meteoritos que cuando golpean rompen 3 techos, caen sobre un automóvil y le rompen el motor a un automóvil. Son peritas así. Listo. Esas son extraños, son bastante extraños, pero ocurren varias veces por año en toda la superficie de la Tierra. Pero hay ocasiones en que el meteorito es del tamaño de un edificio. Hay ocasiones en que el meteorito es del tamaño de una manzana en una ciudad. Y cuando eso ocurre, por ejemplo, es muy improbable, pero cuando eso ocurre, se extingue el 90% de la vida en la Tierra. ¿Cierto? O sea, es improbable, pero cuando ocurre es muy significativo. No lo puedes ignorar. Y ese tipo de distribuciones, entonces, son de esta forma, por ejemplo, no sé, algo así, pero estos valores no decaen exponencialmente. O sea, unos son así, otros así. Esto es exponencial. Esto es hiperbólico, en una escala logarítmica. ¿Cierto? Entonces, estas relaciones son bien fundamentales porque, ¿qué pasa con la exponencial? Que los valores muy improbables, esto es, por ejemplo, el logaritmo de la probabilidad, y este es x, de la probabilidad de que x sea mayor que x, y este es x. Entonces, estos valores muy grandes con exponencial se hacen improbables, digamos, algo así, por ejemplo.
¿cierto? Si hay algún punto en donde son iguales, antes de eso los valores más pequeños son más probables que una exponencial, pero después de eso, los valores muy grandes se hacen absolutamente improbables, 10 a la menos 20, cuando ese valor puede ser 10 a la menos 1, o 10 a la menos 2, o por aquí, ¿cierto? Estamos hablando de 10 a la menos 30, pero estamos hablando de 10 a la menos 3. Estos valores improbables de tamaños muy grandes son poco probables, pero cuando ocurren van a ser significativos. Y van a ocurrir porque su probabilidad no es tan pequeña como para despreciarlas, ¿cierto? El ejemplo de los meteoritos es muy bonito, pero por ejemplo, los incendios forestales. La mayoría de incendios forestales queman 2 o 3 árboles, pero los poquitos incendios forestales gigantescos son donde más árboles se queman, ¿cierto? Entonces uno no se preocupa por los muchos eventos chiquitos, es mejor preocuparse por los rarísimos eventos gigantescos. ¿Qué tal, por ejemplo, los apagones eléctricos en energía? La gran mayoría de apagones afectan a una cuadra, a una manzana, a un barrio, pero hay poquiticos apagones gigantescos que afectan a toda una ciudad o a todo un país. En el 2007 hubo un apagón en Colombia que afectó a toda Colombia y duró como 24 horas. Esos apagones son improbables, pero cuando ocurran, la mayoría de gente que sufre un apagón sufre en un extrañísimo gran apagón que en uno de los muchísimos pequeñitos apagones. Eso es una cola pesada. Los artículos que escribimos, esto es importante para ustedes que están haciendo su maestría, ustedes tienen que escribir artículos científicos. La mayoría de autores escriben 2 o 3 artículos, pero hay muy pocos autores que escriben cientos de artículos, ¿cierto? En ese caso puede haber 2 tipos de autores, que escriben basura o que son muy prolíficos y esos son muy reconocidos. Pero ese es el caso, ¿cierto? Aún más interesante es las citaciones de artículos. La mayoría de artículos las citan 2 o 3 veces, típicamente sus mismos autores. Pero hay muy poquitos artículos que los citan todo el mundo. Eso es bien importante, ¿cierto? Esos son colas pesadas. Las colas pesadas se vuelven lo normal en la ingeniería de hoy. Y es bastante típico encontrar colas pesadas en fenómenos que se vuelven muy comunes, que se estudian de muchas áreas bien interesantes. Las grandes desviaciones, como hemos mencionado ahorita, pueden estar asociadas con colas pesadas, o tal vez no, tal vez sea para estudiar casos de colas livianas para dar garantías de servicio, cosas así. Pero, por ejemplo, muchos fenómenos que están asociados con dinámicas en donde los agentes que participan en la dinámica aprenden o evolucionan o se adaptan. Ahí esa capacidad de adaptación genera ciertos tipos de distribuciones que son típicas de colas pesadas. Y cuando tú multiplexas colas pesadas obtienes objetos geométricos que se llaman fractales. Y los fractales, por ejemplo, son típicos de dinámicas caóticas. O sea, la ingeniería de hoy se está enfrentando con ese tipo de fenómenos, de la caoticidad, de las colas pesadas, de la fractalidad. Propaganda política no pagada. Hay un curso electivo para los estudiantes de maestría que se llama Teoría de Sistemas Complejos. Ahí estudiamos ese tipo de fenómenos, pero es bien interesante tenerlo en cuenta para muchos aspectos típicos de la ingeniería de hoy. Un aspecto importante para hablar de una variable aleatoria es cuando mencionábamos la desigualdad de Chernoff, ¿se acuerdan? En la desigualdad de Chernoff mencionábamos el valor esperado de e a la sx, ¿cierto? Por definición, el valor esperado implica que esto es la integral de e a la sx por un diferencial de f de x, ¿cierto? En particular, si se trata de una ecuación, de una variable aleatoria continua, esto es la integral entre menos infinito e infinito de e a la sx por f de x por un diferencial de x, ¿cierto? Es la integral de Riemann. Chévere, fíjense esta función tan interesante. Excepto por el signo de s, esto es la transformada de Laplace de la función de densidad de probabilidad. La transformada de Laplace. Por supuesto, ya después de que hayamos obtenido por primera vez una función de los reales en reales con la función de distribución acumulativa, derivarla era inmediato. Y después de eso, encontrar las transformadas de Laplace, de Fourier, transformadas z era algo inevitable. Pues aquí está. Ese fue uno de los términos fundamentales que utilizamos con la cota de Chernoff.
Y esto tiene un nombre. Esto es una función, por supuesto asociada con la variable aleatoria x, pero es función de la variable s, que sería nuestra variable de la transformada de Laplace, excepto aquí por el signo e a la menos sx, aquí es a la más sx. Pero el nombre que tiene es bien significativo, se llama la función generadora de momentos. Función generadora de momentos. Y el nombre tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si evaluamos el valor esperado en s igual a 0, nos da 1. Bueno, 1 es el momento 0 de una variable aleatoria. Es el valor esperado de x a la 0. Pero, ¿qué pasa si ahora derivamos respecto a s? Pues lo interesante es que, como esta es una integral respecto a x, esta es una derivada respecto a s, son dos operadores lineales operando en dos variables distintas, los puedo intercambiar, y esta es el valor esperado de la derivada de este, la derivada de s, de x, perdón, por e a la sx. Y si lo evaluamos en s igual a 0, este es el valor esperado de x. Esa es. El primer momento es la primera derivada evaluada en 0. De hecho, continuemos. ¿Cuál es la enésima derivada respecto a s? De e a la sx. Nuevamente, entonces puedo derivar n veces adentro. Y cuando derive n veces adentro, esta es una constante, y esto es e a la sx, es x para la sx. Va a x cuadrado, va a x cubo, va a x5. Este es el valor esperado de x a la n por e a la sx. Y si yo lo evalúo en s igual a 0, obtengo el valor esperado de x a la n, que es el enésimo momento, ¿cierto? Es el enésimo momento de la variable aleatoria x. O sea que solamente derivando e igualando a 0, obtenemos los enésimos momentos. Por eso se llama la función generadora de momentos, que fundamentalmente es, excepto por el cambio de signo, es la transformada de Laplace, de la función de densidad de probabilidad. Generalmente la usamos con funciones continuas, pero en principio no hay razón para no usarla con funciones discretas. Sin embargo, cuando la vamos a usar con funciones discretas, en vez de la variable e a la s, usamos la variable z. Cuando usamos la variable z en una variable aleatoria, para la redundancia, que es discreta, de hecho, que toma valores en los naturales extendidos, en 0, 1, 2, etc. Vemos que la variable aleatoria discreta está distribuida en los enteros no negativos. Entonces, en ese caso, si nosotros pensamos en el valor esperado de z a la x, donde z es una variable particular, vamos a obtener una función de z, por supuesto, que es la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de p sub k por z a la k, ¿cierto? Esa es la definición del valor esperado de una función de una variable aleatoria. Pero entonces es interesante, esto es p sub 0 más p sub 1z más p sub 2z cuadrado más p sub 3z cubo, etcétera, ¿cierto? Entonces, fíjense que ya podemos ver varias cosas interesantes. Por ejemplo, cuando evaluamos en 0, obtenemos p sub 0. Chévere. Cuando derivamos g sub z, obtenemos p sub 1 más 2 veces p sub 2z más 3 veces p sub 3z cuadrado más 4 veces p sub 4z a la 4, ¿cierto? Y si evaluamos en z igual a 0, me da p sub 1 cuando z es igual a 0. Y si volvemos a derivar g de z, obtenemos 2p sub 2
más 6p sub 3z más 6, esto es 4p sub 4z a la 4 más, es que esto es z a la 3, z a la 3 más 12 p sub 4 z al cuadrado, que cuando evaluamos en z igual a 0 me da 2p sub 2 cuando z es igual a 0. Y así, hagamos uno más. La tercera derivada respecto a z es igual a 6p sub 3 más 24p sub 4z más, etcétera, ¿cierto? Que cuando evaluamos en z igual a 0 me da 6p sub 3 cuando z es igual a 0. O sea, a lo que llegamos es que, siendo así nuestra definición de la transformada z de una función de distribución de probabilidad en los enteros no negativos, a la enésima derivada respecto a z de g sub z evaluada en z igual a 0 me da n factorial por p sub n. Entonces es una función generadora de probabilidad. Si esta es la función generadora de momentos, esta es la función generadora de probabilidad, porque p sub n es igual a 1 sobre n factorial por la enésima derivada respecto a z de g de z evaluada en 0. Entonces es la función generadora de probabilidad. Esta. Función generadora de probabilidad. Que corresponden entonces, la función generadora de momentos corresponde a la transformada de Laplace, de la función de densidad de probabilidad. La función generadora de probabilidad corresponde a la transformada z, de la función de distribución de probabilidad de la PMF, de la PDF, de la PMF. Chévere, estamos hablando de funciones de formas de expresar, por supuesto, cada una de estas, pues de la transformada z, la transformada de Laplace tiene su inversa, y sabemos cómo calcular la inversa. ¿Se acuerdan de sus cursos de señales, de ecuaciones diferenciales y de ecuaciones de diferencia? Es bien interesante, es bastante fácil calcular la inversa, existen fórmulas de inversión, y de todas maneras, lo que tenemos es que una vez tengo esta función de s o esta función de z, ellas me representan, bueno, teniendo en cuenta las regiones de convergencia, ellas y la región de convergencia me representa la misma función de distribución, de densidad o de probabilidad, ¿cierto? Entonces, chévere, tengo la misma información, pero de pronto en un formato que me facilita muchas cosas, ya sea para generar momentos, ya sea para generar probabilidades. Por supuesto, si evaluamos en z igual a 1, vamos a tener unas versiones también relativas con ciertas constantes por los enésimos momentos. Entonces, chévere, tenemos dos funciones muy útiles que las podemos asociar con algo interesante. Pongámoslo aquí. Esta es entonces la función generadora de momentos, y pongamos aquí la función generadora de momentos y vemos que podemos extraer de ellas. Entonces, el valor esperado de z a la x, que es la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de z a la k por p sub k, es g de z, y es la función generadora de probabilidad. Esta era la función generadora de momentos, esta es la función generadora de probabilidad. Listo, dejámoslo ahí. Función generadora de probabilidad. Y si esta es la transformada de Laplace, esta es la transformada z. Y si ustedes se acuerdan, había una forma muy linda o sea, la transformada de Fourier son versiones particulares de la transformada z y la transformada de Laplace, evaluadas en ciertas regiones. O sea, esto es válido para S. Lo manejamos aquí en los enteros, en los reales, o para z en los reales, pero en realidad es válido para z en los complejos.
Y entonces, cuando evaluamos en S igual J omega, tenemos phi de J omega, que es la integral de menos infinito a infinito de fx de x por e a la j omega x por dx. Esta es la transformada de Fourier de la función de densidad de probabilidad. Y aquí si evaluamos en z igual a e a la j omega, tenemos la sumatoria, tenemos phi de e a la j omega, esto es asociado con la variable x, que es la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de p sub k por e a la j omega x, e a la j omega k, ¿cierto? Si se acuerdan, esta es la transformada de Fourier en tiempo continuo, Continuous Time Fourier Transform. Esta es la transformada de Fourier en tiempo discreto, Discrete Time Fourier Transform, suponiendo que f de x es una señal en x y que p sub k es una señal en el tiempo discreto k. Entonces son la transformada de Fourier y la transformada de Fourier en tiempo continuo y en tiempo discreto, que tienen, por supuesto, las mismas características. Esta es una función generadora de momentos, esta es una función generadora de probabilidades, y tienen muchas características muy interesantes. Estas en particular se llaman las funciones características. Función característica. Esta y esta son la función característica. De x, de la variable aleatoria x. La función generadora de momentos de la variable aleatoria x. La función generadora de probabilidad de la variable aleatoria x, ¿cierto? Así como la variable tiene una función de distribución de probabilidad acumulativa, o tiene una función de densidad de probabilidad, o tiene una función de distribución de probabilidad, de masa de probabilidad, también tiene entonces una función generadora de momentos, una función generadora de probabilidad, una función característica, que son las transformadas de Laplace, las transformadas Z, la transformada de Fourier. Ya nada más los nombres de función generadora de momentos y función generadora de probabilidad nos dan cierta idea de la utilidad de estas funciones. Pero si ustedes recuerdan, lo importante de estas funciones era cuando cogemos una señal y la introducíamos por un sistema lineal invariante en el tiempo. Entonces la salida era la convolución de la señal de entrada y la respuesta al impulso del sistema. Pero la convolución es una función, es una transformación compleja. Toca coger cada uno de los instantes de la señal de entrada, cada uno de los instantes de respuesta al impulso y generar con eso una muestra de la señal de salida. Entonces toca recorrer para todos los tiempos y para todas las muestras, para todos los tiempos de la señal de entrada, para todos los desplazamientos de la respuesta al impulso. Y eso es computacionalmente costoso. Pero cuando aplicamos transformada de Fourier, transformada de Laplace o transformada Z, esa convolución se me convierte en un producto. Porque esas funciones son los vectores característicos de las matrices asociadas a transformaciones lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, esa simplicidad hace que cuando tengamos sumas de variables aleatorias, su función de densidad o su función de distribución van a ser convoluciones. Y entonces las funciones generadoras de momentos o las funciones características o las funciones generadoras de probabilidad de las sumas de variables aleatorias nos va a salir muy fácil, muy bonito, muy útil. Vamos a explotar esto de muchas maneras. Pensando en una sola variable aleatoria no es mucho lo que podamos, la utilidad que le vamos a dar a estas funciones. Pero ahorita que hablemos de múltiples variables aleatorias, se va a volver una herramienta poderosísima, poderosísima cuando tengamos sumas de variables aleatorias independientes. Entonces tal vez no vamos a decir nada más de ellas hasta que nos encontremos con las sumas de las aleatorias independientes, y entonces veremos cómo la convolución se nos convierte en productos, y eso va a facilitar mucho el cálculo de las probabilidades y de las estadísticas de sumas de variables aleatorias. Bueno, el último tema para terminar la clase de hoy sábado es la memoria de una distribución. Ya que hemos visto la cola de la distribución, primero introduzcamos qué es una distribución condicional. Pues, ya todos sabemos exactamente cómo la hemos definido en nuestro repaso de teoría de probabilidades. Es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de la condición. Pues bien, ahora estamos hablando entonces de una variable aleatoria.
de una variable aleatoria, ciertamente yo puedo disponer aquí de la probabilidad de que x, la variable aleatoria, sea menor o igual a x, el valor que estoy evaluando, dado algún subconjunto del espacio muestral. El espacio muestral original, por supuesto, el espacio muestral subyacente. Esta es una función de omega porque hay un espacio que tiene un espacio muestral, que tiene un campo sigma de eventos, que tiene una medida de probabilidad, y en este definimos una variable aleatoria que entonces nos permite, mediante la función de distribución acumulativa, construir todos los campos, todos los subconjuntos de Borel en los reales tienen una imagen allá en F, ¿cierto? Entonces, aquí no estamos hablando de un subconjunto del espacio muestral, o sea, esto es la probabilidad de los omegas que pertenecen a omega tales que x de omega es menor o igual a x, intersectado con b en omega, ¿cierto? Pero esta es la parte interesante, que esta función x genera una imagen de este b en omega, que por supuesto es un conjunto de Borel. Este conjunto de Borel en los reales obedece a un conjunto medible en el espacio sigma original. Y en ese sentido, entonces aquí podríamos referirnos sencillamente a que esta es la probabilidad de que x sea menor o igual a x, ya sabemos qué implica eso, dado que x pertenece a b. Esa es, ya este es el conjunto de Borel en los reales, que corresponde a una imagen inversa, que es un campo sigma en mi espacio original. O sea, nos estamos refiriendo a esto, vamos a condicionar en que x pertenece a un conjunto particular. Y por supuesto, esto es la probabilidad de conjunta, o sea, esto es la probabilidad de que x sea menor o igual a x y que x pertenezca a b, sobre la probabilidad de que x pertenezca a b. Eso es. Y estas probabilidades ya las hemos aprendido a calcular perfectamente en términos de la función de distribución acumulativa. ¿Recuerdan? Vimos todos los posibles conjuntos de Borel, puntos aislados, intervalos, semiabiertos, semicerrados, semi-infinitos, y todo eso ya lo aprendimos a manejar. Entonces, esto está muy fácil, y este es sencillamente el conjunto de ambas, la intersección de ambas. Por ejemplo, como para ponerlo claro y no demoramos mucho acá, tenemos que B es un intervalo, el intervalo AB, por ejemplo, ¿cierto? Entonces nuestra pregunta es, ¿cuál es f de x dado B? ¿Cierto? Por supuesto es la probabilidad de la intersección, o sea que x sea menor que x y x pertenezca a B. Por supuesto, si x es menor que a, de hecho menor o igual, porque aquí está abierto, ¿cierto? Si x es menor o igual a, la intersección entre los x menores o iguales a x minúscula con el intervalo AB es vacía, y la probabilidad de vacío es 0. Por supuesto, ¿cierto? Por otro lado, si x está entre a y b, entonces será la probabilidad de la intersección. Y la intersección entre a y, o sea, la intersección entre menos infinito y x es el intervalo abierto en x, cerrado en b. Entonces, si x es mayor a a, pero menor o igual a b, esta es la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección es f de x menos f de a, ¿se acuerdan? La probabilidad de un intervalo, el intervalo es el intervalo ax. Esta es la intersección de estos dos es esta, sobre la probabilidad de la condición. La probabilidad de la condición es f de x de b menos f de x de a. Esa es. Y por supuesto, si x es mayor a b, la intersección es el intervalo AB. Y si la intersección es el intervalo AB, es f de x de b menos f de x de a sobre f de x de b menos f de x de a es 1. Esa es. Es así de simple, es así de sencillo. Lo bonito es que podemos derivar respecto a x. Y si derivamos respecto a x, tenemos la función de densidad de probabilidad dado b, dado que x pertenece a este conjunto. Por supuesto, la derivada de una constante es 0. Si x no pertenece a AB,
o sea, ya sea la derivada de 0 o la derivada de 1. Y por otro lado está la derivada de esto. Todo esto es constante, solamente es este, entonces es la derivada de este es fx de x, ¿cierto? Sobre la probabilidad entre a y b, que aquí está como lo evaluamos en términos de la función de decisión acumulativa, pero sabemos que eso es la integral entre a y b de fx de x de x, ¿cierto? Y esto es si x pertenece a b. Eso es. Claro, puede ser que estas sean unos escalones, entonces aquí estamos integrando, son unos impulsos unitarios, y aquí debemos considerar, entonces esta es una densidad de probabilidad, entonces es el impulso por el ancho, eso me da la probabilidad, o sea, en términos de masa de probabilidad, esto es 0 si x sub k es menor que a, ¿cierto? Y es la probabilidad de x sub k, el punto particular, sobre la sumatoria de las probabilidades, que para todos los x sub j, tales que a es menor que x sub j, que es menor o igual a b, de la probabilidad de x sub j, ¿cierto? Eso es si xk pertenece al intervalo AB. Por supuesto, o sea, solo estoy hablando de la definición, solo estoy hablando de esta definición, es todo lo que estoy poniendo aquí, ¿cierto? Por supuesto, si x sub k es mayor a b, esto es 1. Si x sub k es mayor a b, ¿cierto? Porque la intersección... bueno. Por supuesto, no es el caso. Si x sub k es mayor a b, no está en el intervalo AB. O sea, esto es, si x sub k no pertenece al intervalo AB. ¿Cierto? Eso es. Esa es la distribución condicional. En este caso estamos condicionando sobre la misma variable aleatoria. Ya la próxima semana condicionamos en otras variables aleatorias porque vamos a considerar múltiples variables aleatorias, que esos son los modelos más típicos en ingeniería. Pero aquí, como estamos hablando en este capítulo es sobre una variable aleatoria, entonces esta es mi distribución condicional de la variable aleatoria x, dado que la misma variable pertenece a un conjunto de Borel B. Si el conjunto de Borel es un intervalo semiabierto a la izquierda, semicerrado a la derecha, nos referimos a estas condiciones, pero cualquiera que sea el conjunto de Borel, la relación es esta. La relación es esta, ¿cierto? Es exactamente lo que estamos mencionando y lo que imaginamos. Ya sabemos muy bien cómo es. Pero lo interesante es que conociendo entonces lo que significa la cola de la distribución y conociendo entonces lo que es condicionar la distribución a un subconjunto de Borel en el que deba pertenecer x, podemos hablar de el último concepto de esta clase, que es la memoria de una distribución. Va a ser bien interesante y es bien simple el concepto, pero es bien significativo porque nos habla de fenómenos que aparecen mucho en la ingeniería de hoy, que hace unas décadas eran poco comunes, pero hoy en día es muy típico, que es lo siguiente. La memoria de una distribución se refiere a cuánto recuerdo yo de lo que ha pasado conmigo. Veámoslo mejor. Pongámoslo con un ejemplo. Supongamos que vamos a hacer modelos matemáticos de el tiempo entre las llegadas de dos buses de Transmilenio, por ejemplo, que a lo mejor todos hemos tenido que sufrir eso, entre las llegadas de dos buses de Transmilenio. Eso es. Y para ver de qué se trata esto de la memoria, vamos a considerar tres modelos bien representativos de lo que puede suceder. Un modelo dice que T1, porque es el primer modelo, está uniformemente distribuido entre 0 y S, digamos. Está uniformemente distribuido entre 0 y S. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la función de densidad de probabilidad de T1 es 1 sobre S si T está entre 0 y S,
Bueno, aquí le puse menor o igual, da igual, como esto es continuo, no importa. Y es 0 para otro t. Ese es un modelo, es uniforme. El otro modelo, digamos, que se refiere a que el tiempo entre llegadas es exponencial y tiene un parámetro lambda. O sea, f de t2 de t es 0 si t es menor que 0 y es lambda por e a la menos lambda t si t es mayor o igual a 0. Ese es. ¿Listo? Bien, chévere. Chévere. Entonces aquí estamos con dos modelos. El tercer modelo, vamos a suponer que es Pareto. Pareto con parámetros A y B. ¿Qué quiere decir eso? Que la función de densidad de probabilidad en el tercer modelo es 0 si t es menor que b y es b sobre a por b sobre x a la a más 1 si t es mayor o igual a b. Esos son nuestros tres modelos. El modelo uniforme, el modelo exponencial y el modelo de Pareto. Son tres modelos que vamos a ver en qué consiste la memoria de la distribución para esos tres modelos. La memoria de la distribución es muy simple, es muy sencilla, es lo siguiente. En este caso particular, cuando yo llego, tengo que esperar al próximo bus. Entonces, la pregunta interesante es, de acuerdo con cuánto tiempo he esperado, ¿cuánto tiempo me falta por esperar? Ese es el punto. Yo quiero esperar lo menos posible, entonces quiero saber la probabilidad de cuánto me falta por esperar. Y puede ser que cuando me haga la pregunta haya empezado apenas acabé de llegar a la estación, o ya lleve un minuto, o ya lleve media hora. Pero lo que quiero saber es cuánto me falta, cómo se distribuye el tiempo que me falta. Entonces, mi pregunta es, y aquí viene entonces lo de la cola de la distribución. Mi pregunta es, dado que llevo, digamos, tantos segundos esperando, entonces me pregunto, ¿cómo se distribuye el tiempo que me falta por esperar? ¿Cuánto me falta por esperar? Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Cuánto me falta por esperar? O sea que la pregunta es la siguiente. Mi tiempo de espera ya superó los taos segundos. Llevo taos segundos esperando y no ha pasado nada. Me pregunto por cuánto me falta. Pues lo que me falta es preguntarme por t más tau. Si llevo tau esperando, ¿cuánto me falta es t? Porque ya no puede ser menor que tau, ya me falta t. Entonces, por ejemplo, llevo media hora, ¿con qué probabilidad me falta un minuto? Entonces es 31 minutos dado que es mayor a 30. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que esperar 31 minutos o más dado que llevo 30? Entonces eso es la probabilidad de que me falte un minuto o más, de que me falte más de un minuto dado que ya llevo 30 minutos. ¿Cierto? Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que me falte por esperar más de t segundos, dado que llevo esperando más de tau segundos? Esa es la pregunta. Y formulada en términos de probabilidad condicional es esto. Ya llevo tau, si me falta por esperar t, me estoy preguntando porque el tiempo total sea mayor a t más tau, dado que ya es mayor a tau. ¿Cierto? Entonces, veamos a ver cuál es la probabilidad de... ¿Cuál es la cola de la distribución? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que t1 sea mayor a t? Bueno, pues recuerden que esta distribución es uniforme, o sea que la función de densidad de probabilidad es esta, la función de densidad es esta, o sea que la función de distribución acumulativa es esta, y esta es exactamente 1 menos la función de distribución acumulativa, es así. Esto es 0, esto es S, esto es 1 y esto es 0. O sea que la probabilidad de que t1 sea mayor a t es S menos t sobre S, ¿cierto? O sea, 1 menos t sobre S. Cuando t valga 0, esto es 1, cuando t valga S, esto es 0, exactamente. Esto es para t entre 0 y S. O es 1 para t menor que 0 y es 1 para t mayor a S. ¿Cierto? Eso es 1 para t igual a 0 y es 0 para t mayor a S. Bien, eso es.
Supongamos que estamos dentro de ese intervalo. Entonces, en el intervalo adecuado, o sea, t más tau es menor que s y tau es menor que s, pero ambos son mayores a 0. Entonces, en ese intervalo particular, esta es la probabilidad conjunta. La probabilidad, bueno, en todos los casos, como t y tau son números positivos, esto es la probabilidad de que t sea mayor a t más tau, y ahí ya está la probabilidad conjunta, porque esto incluye el conjunto t mayor a tau, sobre la probabilidad de que t sea mayor a tau, que es la condición. Estoy aplicando la definición de probabilidad condicional. Y entonces, ¿esto qué implica? Bueno, pongámoslo así, esto es lo que quiero ver. Entonces, para la distribución uniforme, esto es 1 menos t más tau sobre s sobre 1 menos tau sobre s. Esta es la distribución de probabilidad del tiempo que me falta, dado que ya llevo tau segundos esperando, ¿cierto? Multipliquemos arriba y abajo por s, eso es s menos tau menos t sobre s menos tau. O sea, esto es 1 menos t sobre s menos tau. Fíjense cómo es la distribución de probabilidad de la uniforme entre 0 y s. O sea, ahora esto es una distribución uniforme entre 0 y s menos tau. O sea, ya el rango, la distribución del tiempo que me falta sigue siendo uniforme, pero ya no entre 0 y s, sino entre 0 y s menos tau. Es un rango más pequeño. Entre más espero, menos me falta por esperar. Entre más espero, menos me falta por esperar. Hay una memoria ahí. La distribución depende de mi pasado. Entre más he esperado, entre más grande sea tau, el rango S menos tau se hace más pequeño. Y ese es el intervalo en el que va a llegar el siguiente bus. Y cada vez es más pequeño. Entre más espero, es más pequeño. Esto tiene una memoria positiva. Pongámoselo así. Esto es la probabilidad de que tau. Y pongámoslo así. Entonces, la probabilidad de que t sub 1 sea mayor a t más tau, dado que t sub 1 es mayor a tau, es igual a 1 menos t sobre s menos tau. Es la misma distribución uniforme, pero ahora el intervalo que me toca esperar está distribuido entre 0 y s menos tau. Es cada vez más pequeño. A medida que tau se acerca a s, ya no falta nada por esperar. Esta es una forma muy positiva de ver el mundo. Entre más he sufrido espera, menos me espera, menos sufrimiento me falta. Es eso, ¿cierto? Chévere. Entonces esto tiene una memoria. Y tiene una memoria negativa. Porque entre más espero, menos me falta por esperar. Eso es una memoria negativa. Chévere. Perfecto. Entonces, eso fue respecto a la uniforme. La uniforme tiene memoria y la memoria es negativa. O sea, si tú ya has sufrido una experiencia con tu variable aleatoria, el resto de tu variable aleatoria depende de lo que ya has vivido. Y ese depender de lo que ya has vivido es la memoria. Y eso tiene sus consecuencias interesantes. Pero esta memoria, por ejemplo, es negativa. O sea que es muy bueno. Entre más he esperado, menos me falta por esperar. Chévere. ¿Qué pasa ahora con la exponencial? Con la exponencial pasa entonces lo siguiente. De acuerdo con esto, recuerden que la función de distribución acumulativa es 1 menos e a la menos lambda t. O sea que la probabilidad de que t2 sea mayor a t es e a la menos lambda t. ¿Cierto? T e a la menos lambda t. O sea, ¿qué es esta distribución condicional? Es la probabilidad de la intersección, que es e a la menos lambda t más tau, sobre la probabilidad de la condición, que es e a la menos lambda tau. Pero esto es e a la menos lambda t por e a la menos lambda tau. Eso es exactamente igual a e a la menos lambda t. Fíjense esta característica tan interesante. La única distribución que tiene esta propiedad que no tiene memoria es la exponencial en tiempo continuo y es la geométrica en tiempo discreto. ¿Qué implica esto? Fíjense que esto no depende de tau. ¿Cuánto tiempo me falta por esperar? Bueno, en promedio 1 sobre lambda. Pero un momentico, es que acabé de llegar. Sí, te falta en promedio 1 sobre lambda. Pero un momentico, es que llegué hace un minuto. Bueno, te falta en promedio 1 sobre lambda. Pero un momentico, es que llegué hace media hora.
te falta en promedio 1/lambda. Esta no tiene memoria. La probabilidad de que T2 sea mayor a T más tau, dado que T2 es mayor a tau, es exactamente igual, no cambia para nada. El hecho de que tau valga 0 o tau valga 1.000.000 de años no cambia para nada el hecho de que lo que me falta por esperar es lo mismo que si hubiera acabado de empezar. Es una distribución sin memoria, no tiene memoria. Esto es muy conveniente para analizar, por ejemplo, sistemas de espera. ¿Qué tal que si yo como cliente que llego a ser atendido por un servidor, cuando llego encuentro que el servidor está ocupado? Para saber cuánto le falta al cliente que lo tiene ocupado para desocuparlo, tendría que saber hace cuánto empezó a ser atendido, si la distribución tiene memoria. Pero si resulta que la distribución no tiene memoria, a mí no me importa hace cuánto empezó a ser atendido. Lo que me falta es, en promedio, una distribución exponencial con el mismo promedio, 1/lambda. Es, el tiempo que me falta sigue teniendo la misma distribución que si el cliente acabó de ocuparlo, que si el cliente lleva media hora ocupándolo. Eso es muy conveniente para hacer análisis, porque entonces ya no tengo que averiguar hace cuánto está ocupado. Entonces, el análisis de sistemas de espera con tiempos de servicio exponenciales es muy conveniente por la falta de memoria. Y recuerden que las llegadas Poisson producen tiempos entre eventos exponenciales. O sea que este es un modelo bastante típico y tiene la bondad de la falta de memoria. Veamos ahora qué pasa con Pareto. Con Pareto, si esta es la distribución, la probabilidad de que me toque esperar, la probabilidad de que T3 sea mayor o igual a T, es B sobre T a la A. Esa es B sobre T a la A. Esa es la probabilidad de tener que esperar más de T segundos, si la distribución es Pareto. Para T mayor a B, por supuesto. ¿Cierto? Entonces, veamos en este caso cómo es la memoria de la distribución Pareto. Entonces, es la probabilidad de que T sea mayor a T más tau. Supongamos que T más tau es mayor a B. Entonces será B sobre T más tau a la A. Sobre la probabilidad de la condición, que es B sobre tau a la A. Fíjense aquí lo que pasa tan interesante. B a la A y B a la A se van. Me queda tau sobre T más tau a la A. ¿Qué pasa con este número? Por supuesto, este número siempre será menor que 1. Pero a medida que T tiende a infinito, esto tiende a 1. Depende de tau, no aquí, que entre más grande tau, más se reduce el tiempo. Aquí, entre más grande tau, más es probable que me toque esperar más de T segundos. ¿Cierto? Entre más he esperado, más me falta por esperar. Esa es una memoria positiva. Y es bien complicado en términos de análisis de desempeño. Esta es bellísima en términos de análisis de desempeño. Tiene una memoria, pero una memoria negativa. Entre más he esperado, menos me falta por esperar. Este es muy lindo para hacer análisis por la independencia que se gana. No importa cuánto has esperado, lo que te falta sigue siendo lo mismo. Pero esta es gravísima en términos de desempeño. Entre más has esperado, más te falta por esperar. Pero, ¿se acuerdan que ya vimos que esta es una distribución con cola pesada? La cosa está íntimamente relacionada. Hay una memoria positiva ahí. Esto es, en términos de la sabiduría de las abuelitas, esto es, no hay mal que por bien no venga. Entre más has esperado, menos te falta por esperar. Y esto es, al caído caerle. Entre más has esperado, más te falta por esperar. Es una memoria positiva, ¿cierto? Entonces esto es memoria negativa. Aquí no hay memoria. Esta es una distribución sin memoria. Y esto es muy ventajoso. Pero muy ventajoso para el análisis. Para el desempeño es mejor este. Para el análisis es mejor este. Pero esta es muy complicado para el análisis y es muy grave para el desempeño. Memoria positiva. Memoria positiva. Entre más he esperado, más me falta por esperar. ¿Cierto? Algo así como la filosofía cristiana. Al que más se le ha dado, más se le va a dar, y al que menos tenga, se le va a quitar lo poquito que tenga, ¿cierto? Ese es el punto.
Entre más he esperado, más me falta por esperar. Es una memoria positiva. Es interesantísimo. Cuando tú llegas al banco y hay alguien allá, le puedes preguntar, bueno, ¿y ese señor hace cuánto lleva ahí? Si es aquí, pues ojalá te digan un número grande, porque si te dicen un número grande quiere decir que ya casi va a acabar. Si es aquí, no te molestes en preguntar, que si te dicen 1 milisegundo o 40 años, a ti lo que te falta por esperar es lo mismo. Pero si es aquí, espera que te digan un número chiquito, porque entre más grande el número que te digan, más vas a estar esperando que se desocupe, por la memoria positiva. Esa es la memoria de una distribución y tiene muchos efectos muy importantes en ingeniería cuando nos referimos a cosas como estas, tiempos de espera. Tiempos de espera, esperábamos que fuera así para facilidad analítica. Casi nunca es así. Deseemos que fuera así, esto no ocurre. Esto es lo que cada vez está ocurriendo más y más y más con la complejidad de los sistemas ingenieriles de hoy. Las memorias positivas, las colas pesadas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú multiplexas tiempos con cola pesada, que son estos, que tienen memoria positiva, generas fractales. Y los fractales casi siempre son efectos de fenómenos caóticos en la dinámica de lo que está ocurriendo. Es muy interesante. Los sistemas ingenieriles cada vez debemos acostumbrarnos más a este problema, que es un problema bien significativo. Entre más has esperado, más te falta por esperar. O sea, ¿a qué me refiero con eso? A que a medida que esperes más y más y más, esto tiende a 1. La probabilidad de que te toque esperar más de t segundos, y t segundos puede ser un número muy grande, si tau es mucho mayor que t, eso tiende a 1, ¿cierto? Es muy significativo. Esa es la memoria positiva. Bueno, la memoria de una distribución, que puede ser negativa, puede no tener memoria. Solo hay 2 distribuciones de memoria. En tiempo continuo es la exponencial, en tiempo discreto es la geométrica. O puede haber memoria positiva, eso es muy grave. Muy grave no, o sea, eso es lo que nos llena de retos. Una tesis de maestría que incluya problemas con distribuciones de memoria positiva es una tesis de maestría que va a tener mucha aprobación, porque esos son los problemas importantes de la ingeniería de hoy. Bueno, con eso terminamos el capítulo de barreras aleatorias, o sea que ya estamos listos para la siguiente tarea.